Retomamos la clase. Nuevamente les tomo la asistencia, por favor, atentos a la lista. 8 de septiembre. A ver, Andrés Álava. Andrés Álava nos incorporó. Jocelyn Arriaga. Presente. Cristina Ayón. Presente. Alberto Balseca. Alberto Balseca nos incorporó. Alberto, no. ¿Me ayudan a verificarlo, por favor? Ok. Alain Baus. Alain Baus. No. Juan Diego Briones. Presente. Javier Campaña. Campaña. No. Nicole Campaín. Presente. Con ánimo, Nicole, con ánimo. ¿Dónde está Nicole? Con ánimo que la maqueta está sencilla. Percy Casal. Presente. Leslie Chande. Leslie. Alejandro Díez. Alejandro. ¿No se incorporó Alejandro? Alejandro Díez. Nick La Lama, no te vio. Nick, recién te conectas, Nick. ¿Estuviste en la reunión anterior? No, recién ahorita me conecté. Correo, tienes varias inasistencias. A ver, me quedé por Araxa Gaibor. Alejandro no se incorporó. Gerald González. Gerald González. Alejandro sí está. Alejandro sí está. Sí, ha dejado la cámara activada nomás. Bueno, hasta que no se haga presente. Chantal Gobea. Presente. Gerald no, Chantal sí. Natalie Guamán. Natalie Guamán. Presente. Nick La Lama, ok. Víctor López. Víctor López. Presente. Kelly Muñoz. Kelly Muñoz. Yair Nieto. Yair Nieto. Yair. Presente. Ok. Damaris Polo. Damaris Polo. Ashley Reto. Ashley Reto. Presente. Miren, ese ánimo está bueno, el de Ashley. Está contenta por sus proyectos. Kerstin Reyes. Rodney Rodríguez. Presente. Katia Roldán. María Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Ok. Katia Valencia. Presente. María José Vasco. Presente. Ricardo Vera. Presente. Luis Villalba. Presente. Scarlett Villarreal. Scarlett Presente. Ok, gracias. Listo, entonces en esta segunda reunión, Gerald González, Álava, Balseca, Alain Baus, Briones, Juan Diego Briones. Está Briones, ¿verdad? Y Baus también. No los escuché en el momento que los nombré. Briones, me parece que sí lo vi el compañero Briones. Sí, Juan Diego. Sí. Presente. ¿Perdón? Yo Sí, sí no, dije presente. no te escuché, disculpa. A ver, Alberto Balseca, es raro que falte. Balseca, no está Balseca. Ok, listo. Entonces, déjame verificar nuevamente. Álava se acaba de incorporar. Campaña, Matías Campaña. Creo que se incorporó en este momento. Ahorita, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, ok, gracias, Matías. Listo. Entonces, Gerald no. Ok, listo. Entonces, retomamos la clase, por favor. Ahora vamos a trabajar el tema de presión en los líquidos. Nos hemos hecho
primero una referencia de la presión que podemos ejercer nosotros como objeto sobre alguna superficie, ¿no? En este caso, tiene que ver el tema del peso. Ok, Alain, ya te puse la asistencia. Disculpa si no te logré escuchar. Ok, listo. Entonces, déjenme mostrar. Ahora vamos a ver presión en los líquidos. Kerstin, ¿me ayudas, por favor? Presión en los líquidos. Creo que sí les ha pasado esta situación a ustedes. ¿Me ayudas, Kerstin, con esta lectura? ¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en los oídos cuando te sumerges en una piscina? ¿Alguien le Cuando entendió? no, ¿Qué te ocurre, estoy Kerstin? dormida, pues estoy dormida. No andas enferma como la mayoría. Sí. También, bueno, un poquito de ¿Has ánimo, pongamos. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en los oídos cuando te sumerges en una piscina? Cuando haces esta divertida actividad, es fácil percibir que a medida que te vas sumergiendo, la presión que experimentas es mayor. Lo que ocurre en este caso, como lo estudiaremos a continuación, es que la presión que ejerce el agua sobre ti es mayor a la medida que estás más abajo. Ok, gracias, Kerstin. Sí, creo que muchos les han logrado percibir esta situación, ¿verdad? Cuando estamos en una piscina o si es que alguien en algún momento se ha dedicado al tema del buceo. No sé si aquí hay algún compañero que haya tenido esa experiencia que nos quiera compartir el tema de bucear, incluso dependiendo a veces de si no han tenido mucha experiencia en esa actividad, les genera mucho dolor de oído al momento de que ya se retiran de la actividad, ¿verdad? Hasta ahí alguna pregunta de los temas que hemos visto. Presión, la tarea es netamente sobre presión, lo que vimos en la reunión anterior. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de presión, pero en los líquidos, ¿no? Les voy a mostrar un simulador para que vean lo que ocurre, ¿no? Okay, tengo el siguiente simulador. Hemos vertido un poco de líquido en este recipiente. Como podrán ver, de acuerdo a lo que la compañera Kerstin indicó, yo voy a coger este medidor de presión y podrán darse cuenta, ¿no? Que a medida que yo lo sumerjo más dentro del líquido, el valor de la presión va a aumentar, ¿no? Y esto también va de la mano con el tema de la densidad, como lo pueden ver aquí, el tema de la densidad. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Ya vamos a ver por qué la densidad se relaciona. Podemos ver que a medida que la densidad aumenta, la presión también aumenta, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando con un simulador lo que la compañera Kerstin acaba de leer. Mientras más se sumerja dentro del líquido, la presión va a ser mayor. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con las diapositivas. No me escucha Nicole. Okay. Alain, no te logro visualizar. Okay, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, esto es lo que ocurre si lo queremos ver físicamente o con cualquier objeto, ¿no? Dentro de un recipiente, si yo coloco un líquido, esta presión es perpendicular a las paredes del recipiente. En el caso de que yo ya sumerja algo dentro del líquido, esa presión también se va a reflejar en las paredes del objeto que yo he insertado en el líquido, ¿no? En dirección perpendicular a las paredes del sólido, en este caso lo han llamado, o del objeto que nosotros introduzcamos, ¿no? Esa presión, al momento de bucear, nosotros la sentimos en los oídos. Por eso es que lo indicó la lectura que hizo la compañera. Ok, ¿cómo se calcula la presión ejercida dentro de los líquidos? Vamos a tener lo siguiente, miren por favor. Vamos a tener un recipiente cilíndrico, ok, de área circular. La base es una circunferencia. Vamos a tomar en referencia la altura del líquido dentro del recipiente, ok. Y vamos a ir partiendo de los conceptos vistos, ok. La fórmula para calcular la presión dentro de los líquidos, la fórmula final es la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y por la altura de dicho líquido. ¿Ok? La profundidad a la que se encuentra dicho líquido. ¿Ok? ¿Cómo yo llego a esta ecuación? ¿Cómo yo llego a esta ecuación? Vamos a verlo poco a poco. ¿Ok? Déjenme mostrarles la pizarra para poder hacer el detalle de dicha ecuación.
Como ustedes pudieron ver en esa ecuación, déjenme borrar aquí para poder hacer el detalle de cómo yo obtengo esa fórmula para hallar la presión en los líquidos. Nosotros sabemos que si introducimos un objeto dentro del líquido, este objeto va a originar una fuerza en contra del líquido vertido, ¿no? Esa fuerza, ¿de dónde sale? De multiplicar la masa por la gravedad, ¿verdad? Si nosotros introducimos un objeto dentro de un líquido, ese objeto va a ejercer una fuerza sobre el líquido, ¿verdad? Y asimismo, como la tercera ley de Newton, toda fuerza, toda acción origina una reacción. Entonces, si nosotros sumergimos un objeto en dicho líquido, este va a ser una fuerza que es el peso, mientras que el líquido va a ejercer una fuerza que se conoce como la fuerza de empuje, que vamos a ver más adelante, que es una fuerza hacia arriba. Ok, si yo tengo la fórmula de densidad, donde la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ok, la masa sobre el volumen, déjenme hacer bien aquí la letra B. ¿Cómo yo despejo de esta fórmula de densidad la masa? Para poder seguir desglosando esta fórmula. ¿Cómo yo despejo de aquí la variable masa? ¿Cómo me quedaría despejada la variable masa de mi ecuación de la densidad? ¿Masa igual a qué? Masa igual a densidad Densidad por por volumen. volumen. Densidad por volumen, ¿verdad? Correcto. ¿Ok? De la fórmula de la densidad yo puedo obtener esto, ¿no? Densidad por volumen. ¿Ok? Entonces vamos a introducirla aquí en la fórmula de la fuerza. No vamos a poner masa, sino que vamos a poner a qué es igual a masa. La masa es igual a densidad por volumen y esto también multiplicándose por la gravedad, ¿no? Lo único que he hecho es reemplazar esta variable de masa por su correspondiente despeje de la fórmula de densidad, ¿no? Entonces masa sería igual a densidad por volumen y todo esto multiplicándose por gravedad. Ahora, estamos haciendo referencia a un objeto cilíndrico, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo el volumen de un cilindro? Si en el gráfico que les di me dan el área de la base y tengo la altura. ¿A qué sería igual el volumen de esa figura? Tengo la altura del líquido, ¿verdad? Recuerden, volumen, la altura, por el área de la base. Esto es una fórmula de volumen en matemáticas. El área de la base de mi cilindro, multiplicándose por el área, me permite calcular el volumen. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, fuerza va a ser igual a ¿qué? A la densidad multiplicándose por el volumen, pero el volumen ya no lo vamos a poner como B, sino que vamos a poner su reemplazo. Sería por la altura o profundidad multiplicándose por el área de la base y adicional multiplicándose por la gravedad. ¿Okay? Lo único que he hecho ahora es, en vez de usar la fórmula, la variable volumen, he hecho su despeje, ¿no? Ok. Como estamos tratando el tema de presión, recuerden que presión, la fórmula que trabajamos es fuerza sobre área, ¿verdad? Esta es la fórmula de presión que trabajamos en la reunión anterior. La fuerza, aquí la tengo, la ecuación para los líquidos de la fuerza sería la densidad del líquido multiplicándose por la profundidad del líquido por el área del recipiente y la gravedad. ¿Ok? Y todo esto sobre el área. ¿Qué variable puedo simplificar ahí? ¿Qué variable yo puedo simplificar ahí? Área. Área, ¿verdad? Entonces, de aquí yo llego a la deducción que para calcular la densidad en los líquidos sería la densidad del líquido, la profundidad a la que se encuentra el líquido y la gravedad. ¿Okay? Esta es la ecuación que ustedes deben anotar. Esta es la ecuación que me permite hallar la densidad, la presión en los líquidos. Sería la densidad, ρ, recuerden, es densidad. Esto significaba densidad. Anoten como la parte del resumen de la clase, esto sería densidad. Ok. H
Aquí le llamamos profundidad. Y por último, ¿qué es la gravedad? Ya les pongo las variables a los lados. Esto sería como la parte del resumen, ¿no? Entonces, la presión en los líquidos es el producto de la densidad por la profundidad y por la gravedad. ¿Ok? Ahí está, hemos hecho la deducción de la fórmula que yo les mostré en este momento en mi diapositiva, ¿no? Para calcular la presión en los líquidos, necesito conocer la densidad del líquido, la profundidad de dicho líquido y la gravedad, que es un valor constante. ¿Ok? Hemos hecho la deducción de esa fórmula en base a lo que hemos trabajado. Entonces, les sigo mostrando las diapositivas con el tema propuesto en este momento, ¿no? Entonces, aquí está lo que le acabamos de deducir, ¿verdad? Tomando en cuenta este recipiente cilíndrico, recuerden, en un cilindro en matemática, el volumen de un cilindro se lo calcula multiplicando el área de la base por la altura, ¿no? Por eso puse A por H para reemplazar la variable volumen. Finalmente, yo llego a esta ecuación, que la presión de los líquidos se la calcula multiplicando la densidad del líquido utilizado, la gravedad y la profundidad de dicho líquido, ¿no? ¿Ok? De esta fórmula podemos hacer el siguiente análisis. Miren, por favor, podemos hacer el siguiente análisis. La presión en un punto interior de un líquido es proporcional a la profundidad. ¿Sí? Recuerden, cuando yo hablo de un producto, estas variables son directamente proporcional al variable de la ecuación. ¿Qué significa que sea proporcional o directamente proporcional? Que si la profundidad aumenta, como lo acabamos de ver en la simulación o como leyó Kerstin, si este valor aumenta, como es directamente proporcional, la presión también va a aumentar. Ese es el concepto de directamente proporcional. A medida que una variable aumenta, la otra también, o viceversa. Si yo disminuyo la profundidad en el líquido, ¿ok? Disminuyo la profundidad que me sumerjo en un líquido, la presión también va a ser menor, ¿ok? Ese es el primer punto. Cuando yo tengo en una ecuación un cociente, o sea, una variable que esté dividiendo, esa variable con respecto a la ecuación es inversamente proporcional, ¿ok? Eso es inversamente proporcional. Significa que si una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Pero cuando hablamos de que es proporcional o directamente proporcional, significa que si una de las variables aumenta, la de acá también va a aumentar. Lo mismo ocurriría con la densidad, ¿no? Que aquí también lo hace, ¿no? Si la densidad aumenta, la presión también va a aumentar. No analizamos con respecto a gravedad porque gravedad es una constante. Los únicos valores que van a cambiar en esta ecuación es la densidad y la profundidad, ¿no? Entonces yo puedo decir que la presión es directamente proporcional a la densidad y también es directamente proporcional a la profundidad. Si una de estas variables aumenta, la presión va a aumentar. Si una de estas variables disminuye, la presión también va a disminuir. Y es lo correcto, ¿no? Entonces aquí se dice, si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es más denso, ¿no? Por este tema, ¿no? De que presión y densidad son proporcionales. ¿Ok? Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Por eso el segundo punto. Y como pueden ver, el último, la presión no depende del área del recipiente. No depende del área del recipiente. Por lo tanto, no depende del volumen del líquido. La presión no depende. Miren en la fórmula. Por ningún lado depende de área ni depende de volumen. La presión solo depende de la densidad del líquido y la profundidad a la que se inserte algo en el líquido. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis que puedo ver de esta ecuación, ¿no? Repito, cuando ustedes vean que diga que es directamente proporcional, significa que si una variable aumenta, la otra también. O viceversa. Si una disminuye, la otra también. Eso significa directamente proporcional. Ok, entonces, por ejemplo, un tema teórico de una prueba, les puedo decir, si yo no me sumerjo a mucha profundidad, la presión que voy a percibir es menor. ¿Eso es verdadero o es falso? Así les puedo hacer en una pregunta de evaluación. ¿Ok? Ustedes deben recordar esto, ¿no? Debido a esta ecuación, presión es directamente proporcional a la densidad y es directamente proporcional a la profundidad. ¿Ok? Entonces, por lo general, si alguien sigue la universidad, ponen bastantes temas teóricos en base a las ecuaciones que ustedes ya deben saber interpretar. ¿Ok? Entonces, miren lo que ocurre acá. ¿Qué
¿Qué ocurre si ya consideramos dos puntos dentro de un líquido? ¿Ok? Lo que estamos haciendo es establecer un sistema. Lo que establecemos aquí es un sistema donde en el punto 1, ¿sí? La presión en el punto 1 va a ser lo mismo que hemos deducido hasta el momento, ¿verdad? La densidad del líquido, la gravedad y por la altura en ese punto 1. Y si yo tomo como referencia otro punto en el mismo líquido, lo único que debo tener en cuenta es que para hallar la presión en ese punto, ¿sí? Sería la densidad por la gravedad por la profundidad en ese punto, ¿no? Si hacemos una diferencia de presiones, como pueden ver aquí, estoy haciendo la resta de esta ecuación con la resta de la ecuación de acá, ¿verdad? Puedo sacar factor común, presión por gravedad sería el factor común aquí, como lo pueden ver, y al extraer factor común me va a quedar el factor de la resta de alturas. Eso se conoce como la ecuación fundamental de hidrostática. Podrán haberse dado cuenta en situaciones de la vida diaria que los albañiles, como pueden ver la imagen, utilizan este concepto para medir el nivel de una pared, o pueden haberse dado cuenta de que también hay una, no recuerdo el nombre en este momento, que sirve para medir que quede totalmente recta una pared que tiene es una regla que tiene un espacio cilíndrico y dentro de ese espacio cilíndrico tiene líquido. Y cuando la burbuja de líquido queda totalmente en el centro, ahí los que se dedican a esta noble labor dan entendido que su pared está totalmente a nivel, ¿verdad? Con eso toman el nivel. Creo que sí han visto ese instrumento, ¿verdad? Es una regla que tiene un segmento cilíndrico y dentro de ese segmento cilíndrico tiene una gota y con eso los albañiles toman el nivel de las paredes que ellos levantan por lo general. O también, como lo pueden ver aquí en la imagen, utilizan dentro de una manguera, la llenan de agua, ¿ok? Y toman como referencia 2 puntos. En el momento que se nivele totalmente el líquido, ahí podrán ellos establecer que está totalmente a nivel dicha pared, ¿ok? Este es el principio de hidrostática, ¿sí? ¿Ok? Entonces avanzo. Entonces vamos a ver lo siguiente, por favor. Vamos de nuevo con un ejercicio. Dice, por una de las ramas de un tubo en U, que inicialmente contiene agua, se vierte aceite. Obviamente los líquidos no se mezclan, ustedes ya lo comprobaron, por el tema de la densidad de los líquidos, ¿verdad? Si es más denso no se va a mezclar. Si la altura de aceite, ¿sí?, mide 22 centímetros y la diferencia de las alturas de la columna de agua es de 20 centímetros, determinar la densidad del aceite. ¿Ok? Determinar la densidad del aceite. ¿Ok? Entonces, por favor, en sus cuadernos, por favor, para resolver este ejercicio, me ayudan a resolver el siguiente ejercicio. ¿Ok? Aquí estamos haciendo referencia de 2 puntos, punto 1, punto 2, por lo tanto podemos igualar ecuaciones de la presión en los líquidos, ¿no? Voy a mostrar en este momento la pizarra, o necesitan ver la imagen, creo, para coger datos, ¿no? Necesito que vean un momento para poder compartir mi pizarra virtual. Ok, puedo mostrar la pizarra. Sí, puedo cambiar la imagen. Ya tengo tengo un recipiente en forma de U, donde tengo 2 líquidos, el agua y el aceite. Ok, la profundidad de agua es 20 centímetros, la profundidad del aceite es 22 centímetros. Me piden calcular la densidad del aceite, ¿sí?, sabiendo la ecuación de la presión en los líquidos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Déjenme mostrar la pizarra nuevamente para hacer este ejercicio. Ok, voy a borrar las ecuaciones trabajadas. Déjenme borrar esto de aquí. Ok, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La fórmula para calcular la presión en los líquidos
la fórmula para calcular la presión en los líquidos, ¿a qué era igual? Es igual a la densidad del líquido, ¿verdad? Por la gravedad y por la profundidad, ¿no? Esta es mi ecuación, la que ustedes deben aprenderse de la presión en los líquidos. ¿Ok? En el ejercicio mostrado, estamos haciendo referencia a dos puntos, ¿verdad? En el punto 1 se ha enfocado en la parte del líquido usado, que es el agua, y en el punto 2 han vertido aceite. Entonces me está pidiendo calcular la densidad del aceite. Por lo tanto, de la imagen que les mostré de la ecuación hidrostática, yo puedo igualar ecuaciones porque a un mismo nivel la presión es la misma. ¿Sí? A un mismo nivel la presión es la misma. Por lo tanto, yo puedo igualar ecuaciones. Puedo decir que la densidad del agua, porque el primer líquido en el punto 1 es agua, por la gravedad y por la altura 1, la altura del agua, que en el gráfico le llamó altura 1, como se encuentran a un mismo nivel, me está pidiendo que haga el análisis a un mismo nivel, yo puedo igualar ecuaciones, porque de acuerdo a la ecuación hidrostática, a un mismo nivel, la presión es la misma en los líquidos. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la densidad del aceite, porque en el punto 2 estamos comparando con el aceite. Densidad del aceite por la gravedad y por la altura o la profundidad que ocupa el aceite. ¿Ok? Así quedaría mi ecuación hidrostática, dado que me piden comparar en dos puntos. Miren la gráfica, me piden comparar en dos puntos, entonces ya lo habíamos visto. Miren aquí, en el punto 1 y punto 2, yo sé que a un mismo nivel, la presión de los líquidos es la misma, por eso yo puedo plantear la ecuación hidrostática para este ejercicio. ¿Ok? Listo, entonces he planteado la ecuación hidrostática para mi ejercicio, que es esta misma fórmula, simplemente en el punto 1 el líquido es agua, en el punto 2 es aceite. ¿Ok? ¿Cómo yo calculo densidad del aceite? ¿Qué variable puedo simplificar ahí? ¿Qué variable yo puedo simplificar ahí para hacerla más sencilla? ¿Qué variable yo puedo simplificar de esa ecuación que he planteado? Observen esa ecuación. ¿A quién puedo simplificar ahí? Gravedad. A la gravedad, ¿verdad? Porque si yo la paso a dividir, si yo luego muevo gravedad de aquí y va a pasar a dividir, se va a simplificar, ¿no? Entonces yo de una vez puedo eliminar gravedad. ¿Ok? De los datos del ejercicio vamos a sacar la densidad del agua, los químicos. A ver, ¿cuánto es la densidad del agua? ¿Quién recuerda el valor de la densidad del agua? Los que son químicos, los que les encanta la química. ¿Cuánto es la densidad del agua? Ese es un dato conocido. ¿Quién lo recuerda? 997 kilogramos metros cúbicos. Sí, en algunas fuentes 1000 kilogramos metro cúbico. Podemos trabajar primero en centímetros y luego ya hacerlo a metros cúbicos, ¿no? Vamos a trabajarlo en centímetros debido a que las alturas están en centímetros para poder simplificar y al final podemos hacer la parte de las transformaciones en el sistema internacional, ¿no? ¿Ok? La densidad del agua en gramos centímetros cúbicos es 1 gramo centímetro cúbico. Si lo quiero ver como lo indicó Alejandro, en kilogramos metro cúbico sería redondeado 1000. Él indicó 997, ¿no? Redondeado sería 1000. ¿Ok? Lo vamos a usar en centímetros porque las alturas están en centímetros, ¿no? La altura del agua, en mi ejercicio, la profundidad, perdón, a la que se encuentra el agua, es 20 centímetros. Ok, 20 centímetros. La densidad del aceite es la incógnita, es lo que no conozco, ¿verdad? La densidad del aceite es lo que yo no conozco. Entonces, esta es la incógnita de mi ejercicio. Me pide cuánto es la densidad del aceite. Es lo que no conozco. Y la profundidad a la que se encuentra el líquido de aceite es 22 centímetros, de acuerdo a los datos del ejercicio, ¿no? Ok, como me están pidiendo analizar a un mismo nivel estos dos líquidos, yo planteé la ecuación de hidroestática que me indica que a un mismo nivel la presión es la misma, por lo tanto yo puedo hacer la igualdad de esta ecuación, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho. Simplemente esta densidad para el punto 1 es agua, esta densidad para el punto 2 es aceite.
Esto correspondería a la profundidad a la que se encuentra el agua. Esto correspondería a la profundidad que se encuentra el aceite. ¿Cómo despejo de esta ecuación densidad de aceite? ¿Cómo me quedaría para poder calcular la densidad del aceite? ¿Cómo me quedaría aquí el despeje? ¿Cómo me quedaría esta fórmula para calcular la densidad del aceite? ¿Quién me lo indica? ¿Cómo me queda despejado de esta ecuación hidrostática la variable densidad del aceite? Miremos, pues, por favor, miren. Aquí tengo densidad del agua multiplicándose por la profundidad de agua. Eso es igual a la densidad de aceite multiplicándose por la profundidad a la que se encuentra el aceite. Entonces, si yo quiero despejar la variable densidad de aceite, esta variable se está multiplicando por H2, ¿verdad? Se está multiplicando por H2. Por lo tanto, si yo quiero mover H2, que aquí está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces, me va a quedar que la densidad del aceite va a ser igual a ¿qué? A la densidad del agua. Densidad del agua. Disculpen que escriba así, es más complicado escribir aquí. Densidad del agua multiplicándose por la profundidad de dicho líquido, que es H1, y H2 pasó a dividir. Ok, reemplacemos esos valores, por favor, para calcular cuánto me daría la densidad del aceite. Reemplacemos esos valores. Densidad del agua sería 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos metros cúbicos si lo desean usar de una vez, porque la variable centímetro con centímetro se me va a simplificar y puedo hallar el tema de 1000 kilogramos de una vez. No puedo hacer lo que me indicó el compañero 10 para trabajar todos en kilogramos o metros. Me tocaría llevar esto a metros. Entonces la trabajé en gramos centímetros, por lo que todo estaba en centímetros, ¿no? Pero de ahí, dependiendo del ejercicio, yo les puedo dar la respuesta en gramos centímetros cúbicos o kilogramos metro cúbico, y lo que tendría que hacer es una conversión adicional. Okay, entonces aquí me va a quedar 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la densidad del agua en estas unidades, es 1. Si la quiero llevar a kilogramo metro cúbico es 1000, como indicó Alejandro, era 1000. Aquí es 20 centímetros. 20 centímetros. En el denominador sería 22 centímetros, ¿no? Entonces, de aquí voy a simplificar qué variable. La variable centímetros con centímetros se va. Mi respuesta final me va a quedar en qué unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. Esto me va a quedar gramos sobre centímetro cúbico. ¿Y cuánto sería ese valor, por favor? 20 dividido para 22. ¿Cuánto me daría eso? Porque sería 20 por 1, 20 en el numerador. Y 20 dividido para 22, ¿cuánto me da? 0,9 0,9 gramos centímetros Gramos cúbicos. gramos centímetros cúbicos, ¿no? O sería 0,9 multiplicado por 1000, si es que hubiera llevado a kilogramos metro cúbico, y ahí me hubiera quedado la respuesta en kilogramos metros cúbicos, ¿no? Entonces la densidad del aceite, utilizando la ecuación de la hidrostática, ¿sí? Me queda 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Que a un mismo nivel la presión es la misma, por lo tanto puedo igualar las ecuaciones. Eso significa la ecuación hidrostática. A un mismo nivel la presión es la misma, ¿ok? Y he aplicado ese concepto, ¿ok? Entonces ahí tienen la resolución de otro ejercicio para que ustedes lo hagan en su cuaderno, tomen foto y agreguen al portafolio, por favor. Queda pendiente un ejercicio que estaba en las diapositivas. En una siguiente clase lo trabajamos o avanzamos con otro tema, ¿ya? Porque de ahí viene el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, que eso ustedes hicieron un mapa conceptual de la parte teórica, ¿verdad? En la tarea anterior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Hemos visto el día de hoy presión y presión en los líquidos. Presión y presión en los líquidos. ¿Ok? Preguntas, por favor, preguntas. Preguntas sobre el tema. Esta es la ecuación de la presión en los líquidos. Si tengo dos líquidos a un mismo nivel, yo puedo igualar las ecuaciones porque yo sé que a un mismo nivel la presión es la misma. ¿Ok?
Entonces, si yo reemplazo valores, en ambos lados me va a dar el mismo valor de presión. Mande, Chantal, dime. Se utilizó la ecuación porque nos dio dos profundidades. Correcto, tenía dos líquidos que me pedía, estaban a un mismo nivel, me pedían que haga el análisis a un mismo nivel. Ya te muestro nuevamente la diapositiva. Tenía dos líquidos a un mismo nivel, aquí lo puedes ver, punto 1, punto 2. Entonces, a este nivel, ¿sí? En este nivel, la presión es la misma, a un mismo punto, a un mismo nivel, la presión es la misma. Por eso yo pude igualar ecuación. Acá arriba no puedo hacer lo mismo, ¿no? No tengo la misma altura de líquidos. Entonces, nosotros hemos tomado como referencia en este nivel. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, siempre se va a despejar gravedad porque, o sea... Gravedad se simplifica. Si tú igualas la fórmula hidrostática, se va a simplificar porque al pasarla a dividir al otro lado, te va a quedar gravedad en el numerador y gravedad en el denominador, entonces lo puedes simplificar. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces no olviden alimentar el portafolio, por favor, con lo que hemos trabajado, el tema de presión, algo breve, que es la presión y su ecuación. Esa es la parte del resumen de su clase, para que agreguen la parte conceptual, que es presión, la ecuación, y listo. Y los ejercicios y la tarea, no olviden, ¿no? Entonces, chicos, que tengan una excelente tarde. Nos veríamos el día viernes en informática. Cuídense, pórtense bien, cumplan todas sus tareas, por favor, y mucho empeño en esos proyectos, por favor. Más ánimo. Ok.